Muy buenos días chicos, en este video explicaremos el tema de triángulos semejantes. Este tema es diferente al de triángulos congruentes, ya que congruente significa que son igualitos y semejantes significa que son proporcionales. Por ejemplo, ¿la figura 1 es congruente a la figura 2? La respuesta es sí, ya que podemos observar que son igualitos. Ahora bien, ¿la figura 1 es congruente o semejante a la figura 3? Vemos cómo los lados de la figura 3 incrementaron al doble, por lo que se dice que son semejantes. Para este tema es importante que conozcas los siguientes conceptos, y estos son razón y proporcionalidad. A sobre B es una razón donde el valor de B no debe de ser igual a 0, ya que cualquier división entre 0 es un error matemático. En pocas palabras, una razón es una división. Luego tenemos A sobre B es igual a C sobre D, donde B y D, que son los denominadores, los que están debajo de nuestra división, no deben de ser igual a 0. Esta igualdad entre dos razones que tenemos aquí se lee de la siguiente manera: A es a B como C es a D, y la podemos representar también de la siguiente manera. Volvamos al ejemplo que vimos anteriormente. Decíamos que estas figuras son semejantes, es decir, proporcionales, ya que sus lados incrementaron al doble. Si lo expresamos como proporción sería 4 es a 8 como 6 es a 12. Para saber si son proporcionales o semejantes, realizamos las divisiones. 4 entre 8 es igual a 0.5 y 6 entre 12 es igual a 0.5. Si se dan cuenta, se cumple la igualdad, por lo tanto, comprobamos que sí son semejantes. También otra manera de averiguar si son semejantes sería multiplicando cruzado, es decir, 4 por 12 es igual a 48, así como 8 por 6 es igual a 48. También se cumple la igualdad, por lo que son semejantes. Vamos a realizar varios ejercicios sobre este tema. Vamos a ir paso a paso, por lo que les advierto que este video puede alargarse un poquito. Los primeros ejercicios que realizaremos son de que compruebes si las siguientes proporciones son correctas. Esta primera actividad se va a tratar de comprobar que las siguientes proporciones sean correctas. Les comentaba anteriormente que existen dos maneras de hacer esta comprobación, ya sea dividiendo o por medio de multiplicación cruzada. Este primer ejercicio lo vamos a realizar por medio de una división. Realizamos la operación. 3 entre 4 nos da 0.75 y esto va a ser igual a 15 entre 20, que eso también es igual a 0.75. Ahora bien, 0.75 es igual a 0.75, así es, por lo que significa que esta proporción es correcta. La siguiente proporción la vamos a comprobar por medio de la multiplicación cruzada. Primero multiplicamos 2 por 2 y eso nos da como resultado 4. Eso va a ser igual a la multiplicación de 13 por 1, que es como resultado 13. ¿4 es igual a 13? No. Por lo tanto, esto de aquí no es una proporción. La siguiente proporción de 40 es a 5 como 8 es a 1, la vamos a comprobar por medio de la división. 40 entre 5 nos da 8. Y eso va a ser igual a 8 entre 1, que nos da como resultado 8. ¿8 es igual a 8? Sí, por lo tanto, esta sí es una proporción. La proporción de 1 es a 7 como 7 es a 49 lo vamos a comprobar por medio de la multiplicación cruzada. 1 por 49 nos da 49 y 7 por 7 nos da 49. ¿49 es igual a 49? Sí,
Por lo tanto, también esta es una proporción correcta. Creo que ya quedó más que claro cómo comprobar si hay semejanza o proporcionalidad. Ahora veremos cómo determinar el valor de una incógnita en una proporción. Las instrucciones dicen lo siguiente: determina el valor desconocido en cada proporción. Para iniciar, nos están diciendo que cada uno de estos ejercicios ya es una proporción. Solamente nosotros tenemos que completarla descubriendo ese valor faltante. El procedimiento más sencillo para resolver este tipo de ejercicios es con multiplicación cruzada. Es decir, aquí tenemos que x es a 24 como 5 es a 2. Entonces multiplicamos iniciando por nuestra incógnita. X por 2 nos da como resultado 2x. Y eso va a ser igual a 24 por 5. Como se pueden dar cuenta, estoy utilizando la multiplicación cruzada. Nos quedó una ecuación muy sencilla con una sola incógnita. Antes de hacer cualquier despeje, primero hay que eliminar paréntesis. Así que resolvemos. 24 por 5 me da como resultado 120. Ya tenemos que 2x es igual a 120, pero a mí me interesa saber cuánto vale solamente la x. Así que este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo al otro lado del igual. 120 entre 2 nos da como resultado que x es igual a 60. Si queremos hacer una especie de comprobación, esta x hay que sustituirla en nuestra proporción y con los dos métodos que les expliqué anteriormente poder comprobar si se cumple dicha proporción. Lo voy a realizar por medio de la multiplicación cruzada. Si x es igual a 60, multiplico 60 por 2 y me da 120. Y eso va a ser igual a 24 por 5, que también da 120. Con eso podemos comprobar que nuestro ejercicio está correcto. Como segundo ejercicio tenemos 27 es a 36, como y es a 48. También vamos a realizar una multiplicación cruzada empezando por el cruce donde está nuestra incógnita, ese valor que desconocemos. Por lo tanto, empezamos multiplicando 36 por y, nos da 36y. Y eso va a ser igual a la multiplicación de 27 por 48. Nuevamente tenemos una ecuación muy sencilla con una sola incógnita, así que primero tenemos que eliminar los paréntesis. 27 por 48 nos da como resultado 1296. Luego, ese 36 está multiplicando con la y. Tenemos que encontrar el valor de una sola y. Así que el 36 lo pasamos dividiendo. Esa división de 1296 entre 36 nos da como resultado que y es igual a 36. Si queremos realizar la comprobación, vamos a sustituir ese valor de 36 en nuestra proporción. Comprobamos por medio de la división. 27 entre 36 nos da como resultado 0.75. Y eso va a ser igual a 36 entre 48, también nos da 0.75. Al realizar esta pequeña comprobación, vemos que sí se cumple esa proporción. Como último ejercicio tenemos 0.7 es a 1.4, como 15 es a z. Realizamos la multiplicación cruzada iniciando por el cruce en donde se encuentra la incógnita. 0.7 por z nos da 0.7z y eso va a ser igual a 1.4 por 15. Al tener una ecuación sencilla con una sola incógnita, eliminamos los paréntesis. Esa multiplicación nos da como resultado 21. Ahora sí tenemos que hacer nuestro despeje. El 0.7 que está multiplicando con nuestra incógnita, tenemos que pasarla al otro lado del igual dividiendo.
21 entre 0.7 nos da como resultado 30. Ya conociendo el valor de nuestra incógnita, vamos a realizar la comprobación dividiendo 0.7 entre 1.4 me da como resultado 0.5. Eso va a ser igual a la división de 15 entre z, que ya sabemos que z es igual a 30. Por lo tanto, 15 entre 30 también nos da 0.5. Como 0.5 es igual a 0.5, significa que nuestro ejercicio está correcto. Si se dieron cuenta, el mecanismo es el mismo. Todo esto que hemos aprendido hasta el momento nos ayudará a determinar el lado desconocido de alguna figura. Practiquemos con los siguientes triángulos semejantes. En este primer ejercicio nos dice que el triángulo ABC, que viene siendo este de acá, es semejante, este símbolo significa semejante, al triángulo PQR, que es este de acá. Al decir que son semejantes, significa que son proporcionales. Tenemos que determinar dos cosas: cuánto vale este lado de acá y este lado de acá también. Si se dan cuenta, no tenemos solucionado el segundo triángulo, el PQR. Primeramente vamos a realizar la proporcionalidad de los lados. Vamos a iniciar poniendo los lados del triángulo pequeño, representado por sus letras, sus vértices. Sería AB, el lado de acá, luego tenemos BC, y luego nuestro tercer lado sería AC. Ahí están los tres lados de nuestro triángulo. Ahora, en la parte de aquí abajo ponemos una rayita que es nuestra división y vamos a colocar las letras de nuestro segundo triángulo, pero exactamente del mismo lado que le corresponda. Es decir, este lado AB, ¿cuál vendría siendo en este segundo triángulo? Vendría siendo PQ. Ponemos PQ abajo de AB. Luego tenemos este lado BC. ¿Cuál vendría siendo de nuestro segundo triángulo? Sería PR. Y tenemos el lado AC, que vendría siendo QR. Y por último, colocamos signos iguales en medio de nuestras razones. Esta es la manera correcta de hacer una proporcionalidad entre dos triángulos semejantes. Si por alguna razón llegáramos a cometer el error de colocar el lado PR junto con el lado AB, sería como si estuviéramos diciendo que AB es proporcional a PR al lado de aquí. Si se dan cuenta, no es el mismo lado. Por lo tanto, esta proporcionalidad nos saldría incorrecta. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de acomodar nuestros datos. Ya que tenemos lista nuestra proporcionalidad, hay que sustituir estos lados por los valores que nos da el ejercicio. El valor de AB sería 14 centímetros. El valor de PQ no lo tenemos, así que hay que ponerle una incógnita. Le vamos a poner el de X. Ponemos 14 centímetros entre X. Esto va a ser igual al lado BC, que vale 12 centímetros, entre PR, que vale 18 centímetros. Y a su vez, esto va a ser igual al lado AC, que vale 6 centímetros, entre el lado QR. Tampoco tenemos valor, hay que ponerle otra incógnita. Sería incorrecto poner aquí el valor de X también. Es como si estuviéramos diciendo que estos dos lados son iguales, pero si estamos diciendo que este triángulo es proporcional a este otro, estos dos lados no son iguales, por lo tanto ya sería incorrecto. Si ya usaron una vez la letra X, hay que poner otra letra diferente porque no van a ser el mismo valor. Le vamos a poner la letra Y. Ya tenemos acomodada nuestra proporcionalidad
con los valores que nos da el ejercicio. ¿Cómo podemos hacer aquí para encontrar el valor de X y de Y utilizando los mismos métodos que en los ejercicios pasados, realizando una multiplicación cruzada? Si se dan cuenta, de estas tres razones que tenemos aquí, la que tenemos en medio es la única razón que tenemos completa, sin ninguna incógnita. Entonces, esta razón va a ser nuestra base para poder solucionar el valor de X y el valor de Y. Primero vamos a encontrar el valor de X. Para eso nos vamos a enfocar solamente en esta parte de nuestras proporcionalidades. Fíjense que aquí nos quedó como en los ejercicios pasados. Podemos hacer multiplicación cruzada y despejar para encontrar ese valor de X. Así que comenzamos con nuestra incógnita. X por 12 nos da 12X. Vamos a omitir las unidades y las vamos a poner hasta el final. Y sería 14 por 18. Solucionamos esta multiplicación y nos queda que 12x es igual a 252. Este 12 está multiplicando, lo pasamos dividiendo y nos queda que x es igual a 21. Ponemos aquí a un ladito 21 centímetros. Ahorita vamos a corroborar si eso es correcto. Ahora vamos a calcular el valor de Y. Nos vamos a enfocar solamente en esta partecita de nuestra proporcionalidad. Si se dan cuenta, podemos realizar la multiplicación cruzada. 12 centímetros por Y nos da 12Y y eso va a ser igual a 18 por 6. Resolvemos la multiplicación y nos da como resultado 108. Este 12 está multiplicando, lo pasamos dividiendo y nos da que Y es igual a 9. Colocamos aquí en nuestro triángulo los 9 centímetros. Ya tenemos los dos lados faltantes de este segundo triángulo. Ahora vamos a verificar que realmente haya una proporcionalidad. Pueden observar que aquí en nuestra proporción ya sustituí los valores de X y Y. Ahora vamos a realizar las divisiones para ver si nos dan exactamente el mismo valor y si se cumple esa igualdad. Solucionamos 14 entre 21 me da como resultado 0.66. 12 entre 18 me da 0.66. 6 entre 9 también me da 0.66. Así podemos comprobar de que este ejercicio está correcto. Como pueden observar en la figura, tenemos dos triángulos que son semejantes. El primer triángulo es el triángulo ABC, que es semejante con este triángulo más pequeño que es el CDE. Tenemos que realizar la proporción para poder obtener el valor de X. Este lado AB que vale 6, hay que buscar su lado homólogo en este otro triángulo más pequeño. ¿Cuál vendría siendo ese lado? Viene siendo el lado de E, el cual desconocemos su valor. Ya tenemos nuestra primera parte de la proporción, que AB es A de E. Ahora tenemos este otro lado del triángulo grande. Si iniciamos nuestra proporción con el lado AB que corresponde al triángulo grande, para la otra parte de nuestra proporción tenemos que iniciar con el lado de nuestro triángulo grande. Así que tenemos el lado AC. ¿Qué lado de nuestro triángulo pequeño le corresponde a ese lado AC? Viene siendo el lado CD. Y aquí tenemos terminada nuestra proporción. AB es A de E, como AC es A CD. Sustituimos dicha proporción con los valores que nos da nuestra figura.
Les recuerdo que esta es la parte más difícil de este ejercicio. Tienen que comprobar de que no se vayan a equivocar de lados. En la parte de arriba pusimos los datos de nuestro triángulo grande y en la parte de abajo tenemos los datos de nuestro triángulo pequeño y con sus lados correspondientes, el 6 con la X y 21 con el 14. Después de esto viene lo más sencillo, que es hacer la multiplicación cruzada y luego despejar. Iniciamos dicha multiplicación por el cruce en donde está nuestra incógnita. X por 21 nos da como resultado 21x y esto va a ser igual a 6 por 14. Antes de hacer cualquier despeje, primero tenemos que eliminar los paréntesis. Nos queda que 21x es igual a 84. Ese 21 ahora nos está estorbando para poder dejar a nuestra x solita, así que el 21 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Como resultado tenemos que x es igual a 4. Ya obtuvimos el valor de x. Vamos a realizar una pequeña comprobación sustituyendo esa x en nuestra proporción inicial. Dividimos 6 entre 4, nos da como resultado 1.5. Y eso va a ser igual a la división de 21 entre 14, que también nos da 1.5. Podemos comprobar que este ejercicio está correcto. Tenemos la siguiente figura a resolver en este ejercicio. Nos dice que el triángulo DEC es semejante al triángulo ABE. Y tenemos que encontrar el valor de X. El primer paso aquí es encontrar la proporcionalidad. ¿Qué lado es proporcional a qué otro lado del otro triángulo? Tal vez en esta figura se nos puede complicar al encontrar cuál es el lado semejante a este que vale 5 unidades. Una manera de simplificarlo es separando los triángulos. Los vamos a separar de manera que este punto E, que es el punto que comparten los dos triángulos, nos queden mirando hacia arriba de la siguiente manera. En este triángulo pequeño, para que el punto E nos quedara arriba, tuvimos que girar este triángulo un poco a la izquierda, así que arriba nos quedó la letra E. Este vértice vendría siendo el vértice D y el de acá el vértice C. Luego en el triángulo más grande, para que el vértice E nos quedara mirando hacia arriba, tuvimos que girar este triángulo a la derecha. Por lo tanto, este vértice de acá es el de la letra A y este es B. Pueden observar que ya acomodé nuestros datos y es mucho más fácil de esta manera saber qué lado es semejante con el otro lado del otro triángulo. Recuerden que para hacer la proporción ustedes pueden iniciar con el triángulo pequeño o con el triángulo grande, con el que ustedes gusten. Vamos a iniciar con el triángulo pequeño. Este lado DE es proporcional con el lado BE y el lado EC es proporcional con el lado EA. Sustituimos los datos de nuestra figura en la proporción. Damos una revisada a ver si colocamos nuestros datos correctamente en la proporción. 5 y 4, que están en la parte de arriba, corresponden a nuestro triángulo pequeño y la X y el 16, que se encuentra en la parte de abajo, corresponden al triángulo grande. El 5 con la X, aquí están, y el 4 con el 16, acá está. Ahora sigue lo más sencillo, que es multiplicar cruzado, y lo iniciaremos por donde está nuestra incógnita. Así que nos quedaría x por 4 es igual a 4x y 5 por 16, que esa multiplicación es igual a 80. Ahora solamente hay que dejar sola nuestra x, así que el 4 que está multiplicando lo pasamos dividiendo al 80.
y nos da como resultado que x es igual a 20. Realizamos una pequeña comprobación por medio de la división en nuestra proporción original. 5 entre x, que sería 5 entre 20, nos da igual a 0.25. Y 4 entre 16 también nos da 0.25. Al cumplirse esta igualdad, tenemos que nuestro ejercicio está correcto. Un hombre de 1.75 metros de altura proyecta una sombra de 3.5 metros. Calcula la altura de un árbol que al mismo tiempo está proyectando una sombra de 8 metros. Para resolver este ejercicio, tenemos que hacer el dibujo representando cada uno de estos objetos, es decir, el hombre y su sombra y el árbol y su sombra. Pueden observar que en esta situación lo podemos trazar con dos triángulos rectángulos. Solamente hay que poner los datos que nos da el ejercicio. Tenemos que el hombre tiene una altura de 1.75, lo que significa que este lado del triángulo va a medir 1.75 metros. También nos dice que esta persona proyecta una sombra de 3.5 metros. ¿Qué lado del triángulo vendría representando la sombra de la persona? Sería este lado de acá. Luego tenemos un triángulo mucho más grande, en el cual nos pide que calculemos la altura del árbol. ¿Cuál lado de este triángulo viene siendo la altura del árbol? Viene siendo esta de acá. Como no conocemos el valor, le ponemos una letra, una incógnita, y nos dice que ese árbol está proyectando una sombra de 8 metros. Al mismo tiempo que esta persona proyecta la sombra de 3.5 metros, el árbol proyecta una de 8 metros. Estamos hablando de que esta situación son de triángulos semejantes, así que vamos a realizar una proporcionalidad. Pongo x, igualdad, y pongo 8 metros. Ahora, ¿qué lado de este triángulo que representa al de la persona es homólogo a donde tengo mi x a la altura del árbol? La altura de la persona. Entonces ponemos que x es a 1.75 metros. Ahora bien, ¿qué lado de este triángulo es homólogo a este de 8 metros? La sombra de la persona. Entonces ponemos que 8 metros es a 3.5 metros. Tenemos completa nuestra proporción. Se dan cuenta que arriba tenemos los lados del triángulo grande, abajo los lados del triángulo pequeño y está con su lado correspondiente. Aquí deben de tener mucho cuidado. Y esto, chicos, es lo más difícil del problema: analizar, hacer el diagrama y determinar la proporción. El solucionar esta proporción es lo más sencillo. Realizamos multiplicación cruzada para poder determinar el valor de x. X por 3.5 me da como resultado 3.5x. Y eso es igual a 1.75 multiplicado por 8. Solucionamos esta multiplicación y nos da como resultado 14. Este 3.5 pasa dividiendo ya que está multiplicando y nos queda que x es igual a 4. ¿Qué significa ese 4 que tenemos ahí? Significa que la altura del árbol es de 4 metros. Si lo desean, pueden hacer una pequeña comprobación y eso es realizando la división a ver si se cumple esta proporcionalidad. Si dividimos 4, que es el valor de x, entre 1.75, nos da como resultado 2.28. Y si dividimos 8 entre 3.5, también nos da 2.28. Por lo que significa que nuestro ejercicio es correcto.
En este tema también tenemos criterios de semejanza, los cuales veremos a continuación. Criterio de semejanza ángulo-ángulo. Si dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos de otro triángulo, entonces los dos triángulos son semejantes. Criterio de semejanza lado-lado-lado. Si las medidas de los lados homólogos de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Para aquellos que no están familiarizados con el concepto de homólogo, en este caso es el lado común. Por ejemplo, el lado homólogo de FE es el lado BC. Criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Si dos lados de un triángulo son proporcionales a dos lados de otro triángulo y los ángulos comprendidos entre estos lados son iguales, entonces los triángulos son semejantes. De los ejercicios que ya se resolvieron, vamos a determinar su criterio de semejanza. Para determinar el criterio de semejanza del primer ejercicio, tenemos que ver los datos que obtuvimos. Pudimos determinar de que cada uno de los lados de este triángulo es semejante o proporcional a los lados de este triángulo, que es un poco más grande. Así que el criterio de semejanza que se utiliza en este ejercicio 1 será el de lado, 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 ya que no nos metimos en nada con los ángulos, solamente con los tres lados de cada figura. Para conocer el criterio de semejanza de este ejercicio, tenemos que fijarnos en los datos iniciales de este. Como datos tenemos dos lados que son semejantes a los otros dos lados de este triángulo pequeño. Aparentemente es el único dato que nos da y no existe ningún criterio de semejanza que se llame lado-lado. Necesitamos de otro lado o del ángulo que esté entre esos dos lados. Pueden observar que en la figura nos pone este símbolo. Recuerden que esto significa que aquí existe un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Lo tenemos aquí en nuestro triángulo ABC y también lo tenemos acá en nuestro triángulo CDE. Y ese ángulo de 90 grados es el ángulo comprendido entre esos dos lados que son semejantes. Tenemos lado, ángulo, lado, lado, ángulo y lado. Estos ángulos es el otro dato que tenemos para determinar nuestro criterio de semejanza. Por lo tanto, tenemos que el criterio de semejanza es el de lado, ángulo, lado. Aquí también podríamos determinar otro criterio de semejanza. Ambos triángulos tienen un vértice en común, que es el punto C. Recuerden que cuando pasa eso, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, porque son opuestos por el vértice. Así que si sabemos que este triángulo grande tiene un ángulo de 90 grados y este ángulo que es igual a este otro de este triángulo, y que también este triángulo pequeño tiene un ángulo de 90 grados, podríamos determinar un criterio de semejanza ángulo-ángulo. Cualquiera de los dos criterios es correcto. Para poder determinar el criterio de semejanza de este ejercicio, tenemos que concentrarnos en la figura original y no en la que separamos. Como datos tenemos que el lado DE, que viene siendo este, es semejante con el lado BE. Colocaré una pequeña marca para indicar su semejanza. Luego tenemos que el lado CE, este de aquí, es semejante al lado EA. Estos datos los obtuvimos separando los triángulos para una mejor interpretación. A simple vista, el ejercicio solamente nos da dos lados, lado, lado, pero no existe ningún criterio de semejanza lado, lado. Tenemos que encontrar un tercer dato y ese vendría siendo ya sea otro lado o un ángulo. ¿Qué ángulo específicamente? El ángulo que se encuentre en medio
de esos dos lados que acabamos de marcar. Como estos dos triángulos comparten un punto, que es el punto E, tenemos que este ángulo de aquí y este otro son iguales, ya que son opuestos por el vértice. Y con ese dato de ese ángulo que pudimos obtener simplemente al analizar nuestra figura original, podemos determinar que el criterio de semejanza entre el triángulo DCE y el triángulo ABE es el criterio lado, ángulo, lado. En el siguiente ejercicio nos pide que determinemos si los siguientes triángulos son semejantes, conociendo que el ángulo D es igual al ángulo G y que estos miden 50 grados, que el ángulo F es igual a 55 grados y que el ángulo H es igual a 75 grados. Primero que nada vamos a colocar todos estos datos en nuestros dos triángulos. Si se dan cuenta, en este ejercicio no nos da ningún valor de ningún lado de estos dos triángulos, simplemente el valor de sus ángulos. Vamos a solucionar el ángulo que nos hace falta en ambos triángulos utilizando la propiedad de que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos da 180, le restamos a 180 el valor de 55 y el valor de 50 para nuestro primer triángulo DEF. Y nos da como resultado que este ángulo de aquí es de 75 grados, el ángulo E. Ahora utilizamos la misma propiedad, pero ahora para nuestro triángulo GHI. A 180 le quitamos 50 y 75 y nos da un ángulo I de 55 grados. Podemos comprobar que estos dos triángulos tienen sus ángulos exactamente igual. El ángulo D es igual al ángulo G, como nos dijo en las instrucciones, pero también el ángulo F es igual al ángulo I y el ángulo E es igual al ángulo H, ambos del valor de 75 grados. Al tener todos sus ángulos iguales, podemos determinar de que los siguientes triángulos son semejantes por medio del criterio de semejanza ángulo, ángulo. Este nos dice que si dos ángulos de un triángulo es igual a dos ángulos de otro triángulo, automáticamente el tercer ángulo va a ser igual. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes ya que todos sus ángulos son iguales. Bueno chicos, espero que este video les haya sido de utilidad para resolver sus tareas escolares. Mi nombre es Wendy Trizón y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!